Apreciada audiencia, ¿cómo están? Espero que hayan tenido una buena semana. Les doy una muy cordial bienvenida al episodio 11 del Poder de la Virtud de Estoicismo en Acción. Y hoy pues vamos a dar inicio a una serie dedicada a otro grande, a un gigante diría yo, a uno de los pensadores más influyentes de toda la tradición estoica. Me refiero a Epicteto. ¿Y qué digo pensador? No. En realidad Epicteto fue mucho más que eso. Epicteto fue un maestro de vida, un hombre cuyas enseñanzas no se quedaban en palabras bonitas y en frases que sobrevivieron al paso del tiempo. Epicteto nunca buscó adornar la mente con sus ideas. Lo que él siempre buscó fue transformar la mente con el objetivo de que viviéramos mejor. Bueno, pero antes de entrar en el tema de hoy, a mí me parece necesario saber quién era este Epicteto, especialmente para quienes nunca han escuchado de él, porque yo sé que muchos en la audiencia quizá nunca han estado expuestos a la filosofía estoica y por eso vale la pena detenernos un momentico en su vida. Creo que siempre es importante saber de dónde vienen las ideas para poder comprender mejor la fuerza de su mensaje, ¿no les parece? Pues lo primero que hay que saber es que Epicteto nació siendo un esclavo. Sí, así como lo oyen, un esclavo filósofo dentro del inmenso imperio romano. Él nació por allá alrededor del año 55 en la antigua ciudad de Hierápolis, que hoy conocemos como Pamukkale, en el suroeste de Turquía. Este es un lugar preciosísimo y muy famoso por sus aguas termales de color azul profundo que contrastan con las terrazas naturales de travertino blanco y que en realidad parecen de otro mundo. En verdad, el sitio es espectacular. Para los que deseen, pues pueden buscar en internet para que observen sus ruinas y la majestuosidad de sus paisajes. Bueno, de allí, de ese rincón lejano del Imperio Romano surgió uno de los pensadores más libres que la humanidad ha producido, pero irónicamente alguien que comenzó la vida como esclavo, porque su nombre, Epicteto, de hecho significa en griego antiguo el adquirido o el comprado. Y desde el comienzo su vida estuvo marcada por la adversidad, pero fue precisamente en ese contexto donde Epicteto encontró la filosofía, porque su dueño le permitió estudiar y tuvo la oportunidad de formarse bajo uno de los grandes estoicos de su época. Ya después con el tiempo, Epicteto fue liberado y se convirtió en maestro, llegó a ser muy respetado por su inteligencia, por su carácter y por la claridad de su mensaje. Ahora, hay algo curioso sobre Epicteto. Resulta que al igual que sus predecesores griegos como Cleantes y Crisipo, él tampoco escribió nada. Todo lo que sabemos de Epicteto viene de su discípulo Flavio Arriano, quien tomó apuntes de sus enseñanzas y las recopiló en un libro maravilloso y muy práctico que se llama El Enquiridión, y el cual pues les recomiendo mucho. Y quizás por eso su mensaje es tan directo. Epicteto no filosofaba desde un escritorio, él lo hacía frente a personas reales que buscaban respuestas reales. Bueno, y ahora que ya conocemos un poco más a nuestro protagonista, es momento de entrar en el tema central de hoy. Vamos a explorar una de sus enseñanzas más nobles y curiosamente una de las menos comentadas. Este tema no suele aparecer en los libros introductorios de estoicismo ni en redes sociales, ni en las frases populares del estoicismo tampoco, pero para Epicteto tuvo una profundidad enorme. Me refiero a la humildad filosófica, que es el título de nuestro episodio de esta semana. Y en cierto sentido, este también es uno de los propósitos de este espacio, ¿no? Aquí en el Poder de la Virtud de Estoicismo en Acción, pues nos comprometemos a descubrir y a desarrollar estos aspectos del estoicismo que no siempre son los más populares, pero que pueden transformar notablemente nuestras vidas si los entendemos bien. Y esta humildad filosófica de la que trata Epicteto es exactamente uno de esos tesoros escondidos. Pero veamos a qué se refería Epicteto con eso de humildad filosófica. ¿Cuál es su definición? Pues la humildad filosófica es la capacidad de reconocer los límites de nuestro propio conocimiento. Es entender que por mucho que hayamos leído y por mucho que hayamos vivido o estudiado, siempre hay algo que desconocemos, siempre hay aspectos que se nos escapan y siempre habrá personas y habrá situaciones que puedan enseñarnos algo. Practicar la humildad filosófica es acercarnos a cada conversación con la mente abierta. Es también escuchar antes de hablar,
es hacer preguntas antes de ofrecer opiniones, es resistir la tentación de interrumpir en las conversaciones que tenemos con otros y es resistir también la tentación de presentarnos como expertos en todos los temas. Ahora bien, resulta que para Epicteto, la verdadera sabiduría comienza cuando precisamente reconocemos esto, cuando reconocemos que no lo sabemos todo, que somos eternos aprendices y que gran parte de nuestro sufrimiento en esta vida viene pues justamente de creer que ya entendemos la vida mejor de lo que realmente la entendemos. Epicteto le decía a sus estudiantes que si realmente querían crecer, pues que debían estar dispuestos a aceptar que no siempre van a dominar todos los temas, que habrá momentos en los que otros van a saber más que nosotros y que esto está bien, esto es completamente válido. Él invitaba a sus discípulos y a nosotros hoy también a no temer a estas situaciones, sino a verlas como oportunidades para aprender. Nosotros no necesitamos demostrarle a nadie conocimiento sobre todos los temas. Lo que sí necesitamos es apertura de mente para seguir formándonos. Epicteto nos invita a un tipo de honestidad individual. Él nos invita a estar dispuestos a revisar nuestras creencias, a cuestionar nuestras emociones, a reconocer que muchas veces reaccionamos no porque entendemos, sino porque asumimos. La humildad filosófica, amigos, no es desde ningún punto de vista pensar menos de uno mismo, sino es verse a uno mismo con honestidad, es reconocer nuestras limitaciones sin vergüenza y es reconocer nuestras fortalezas sin orgullo. Ahora bien, en un mundo como el de hoy, donde todos opinan, donde todo el mundo le gusta corregir, todo el mundo comparte sentencias absolutas y sobre todo un mundo donde a todos nos encanta juzgar, esta enseñanza de la humildad filosófica se vuelve muy renovadora porque vivimos rodeados de personas que, entre comillas, lo saben todo, ¿verdad? O al menos hablan como si lo supieran todo. Pues Epicteto nos enseña lo contrario. Él nos invita a que seamos estudiantes permanentes de la vida. Y yo pienso, amigos, que en este espacio pues hemos aceptado esa invitación de Epicteto. Aquí todos estamos aprendiendo, semana a semana. Caminamos juntos este sendero estoico descubriendo ideas nuevas, explorándolas, pero sobre todo conversándolas y poniéndolas en práctica en nuestra vida diaria. Yo aprendo todos los días de ustedes, de mis propias experiencias de vida y, por supuesto, de aplicar todos estos principios estoicos en lo cotidiano. Este espacio es un recordatorio constante de que cuanto más estudiamos, más nos damos cuenta de lo mucho que aún no sabemos. Y quienes me acompañan desde el comienzo recordarán que en el primer episodio de Bienvenida, yo les dije algo que refuerza aún más esta idea de la humildad filosófica que hoy nos trae Epicteto. Yo les dije que aquí nadie se gradúa de la escuela estoica, ¿recuerdan? Porque es que este camino no nos va a otorgar un diploma cuando acabemos. Este camino no tiene un final. Nunca vamos a saberlo todo. Nunca vamos a poder aplicar cada enseñanza a la perfección. Pero esta no es razón para desanimarnos. Eso en realidad está bien, porque es que así funciona el crecimiento real. Así funciona la búsqueda de la excelencia. Y por esta misma razón, quizás algunos han notado que yo nunca me refiero a nosotros como estoicos, porque nunca lo seremos. Nosotros no somos estoicos, yo prefiero llamarnos caminantes del sendero estoico, porque un caminante, mientras va avanzando en el sendero, siempre va observando, ¿no? Siempre va corrigiendo, va ajustando y sobre todo siempre va aprendiendo. Y creo sinceramente que esa es la actitud más auténtica a tomar, la más humilde frente a esta filosofía de vida. Debemos reconocer que siempre habrá algo nuevo que entender y que siempre habrá algo aprendido que mejorar dentro de nosotros. Y esta conciencia, esta autohonestidad, si es que esa palabra existe, lejos de desanimarnos, pues debe ser lo que nos mantiene creciendo como personas, ¿no? Ahora bien, en el mundo moderno podemos relacionar esta humildad filosófica a lo que hoy se le conoce como mentalidad de crecimiento. Ese es el concepto moderno de esta humildad filosófica. ¿Y qué es esa mentalidad de crecimiento? Pues lo mismo. Es la disposición voluntaria y consciente a seguir aprendiendo, a reconocer nuestros errores y a corregir el rumbo cuando es necesario. Es esa actitud de quien no se aferra al
siempre tener la razón, sino a comprender mejor. Y hay otro aspecto en el que Epicteto nos da otra lección de oro. Veamos, una lección que siempre me viene a la mente cuando me encuentro con esas personas que hablan de cualquier tema con absoluta seguridad, como si tuvieran respuestas para todos. Sí saben, ¿no? Ya saben de quién hablo. El pasajero que se sienta a nuestro lado en un vuelo larguísimo y que opina con firmeza sobre política, sobre ciencia, sobre ingeniería, sobre medicina. O la persona en el supermercado que comenta la noticia del día como si fuera una experta. Y también muy importante, aquellos que interrumpen constantemente. ¿Sí saben? Aquellos que completan las frases y los pensamientos de los demás asumiendo que saben exactamente lo que va a decir el otro, pero que casi siempre están errados, se equivocan. Este hábito tan desagradable de adelantarse y de no permitir que el otro termine su idea es una señal muy clara de esa falta de humildad filosófica. Estas personas escuchan no para entender, sino para contestar. Lo que sea, pero contestar. Bueno, pues a todas estas personas, Epicteto, si viviera hoy, les recordaría algo muy simple. Él les diría que los seres humanos tenemos dos oídos y una sola boca por una razón muy clara, porque debemos escuchar el doble de lo que hablamos. Ahora, con esto no quiero decir que debamos permanecer callados siempre o evitar conversaciones con extraños. Lo que Epicteto propone es que hay que ser prudentes al hablar. Hay que ser sencillos, evitar decir más de lo necesario y sobre todo, amigos, sobre todo no opinar ni interrumpir con soltura sobre cualquier tema, sobre temas que en realidad pues no conocemos, no sabemos. En muchos casos, lo más sabio y lo más decoroso también es simplemente callar, escuchar, dejar que la otra persona termine su idea, permitirle su espacio y su tiempo, permitir que la conversación tenga un ritmo natural, sin ese impulso de imponernos o de demostrar que ya sabemos lo que el otro va a decir. Y cuando realmente queramos participar, si no conocemos sobre el tema, pues hacerlo desde la curiosidad, no desde la certeza, no desde la afirmación. En esos momentos, lo más valioso no es hablar, lo más valioso es preguntar. En vez de ofrecer nuestra opinión, preguntemos para aprender y para entender mejor el tema que se está tratando. Porque esta actitud de preguntar es, en vez de afirmar y de escuchar antes de hablar, es una expresión magnífica y profundamente práctica de esta humildad filosófica que Epicteto nos dejó como enseñanza. Escuchar más implica abrir oportunidades para nuevas perspectivas, para otras experiencias y para otros argumentos, para más aprendizaje. Cuando nos concientizamos de la importancia de escuchar y lo volvemos un hábito, es una práctica muy reconfortante porque la soberbia intelectual, que es esa necesidad de demostrar que sabemos todo, que comprendemos todo y que nunca nos equivocamos, pues es uno de los mayores obstáculos para encontrar esa paz interior que tanto buscamos. También cuando creemos que siempre tenemos que acertar, cada corrección que se nos hace se siente como una amenaza, ¿no? Y cada desacuerdo se siente como un ataque personal. Epicteto veía este tema con mucha claridad porque él sabía que nadie tiene siempre la razón. Absolutamente nadie tiene siempre la razón. Y pues pretender lo contrario no hace más que llenarnos de tensión, orgullo y frustración. Así pues que la humildad filosófica nos libera, amigos, nos invita a escuchar sin sentirnos inferiores. Nos permite cambiar de opinión sin sentirnos débiles. A gente no le gusta cambiar de opinión, pero lo debemos hacer si descubrimos que estamos errados. Nos permite aprender de otros que saben más que nosotros sin sentir que estamos perdiendo algo. La humildad filosófica es, en esencia, un camino más hacia la serenidad. Y bueno, ya llegando al final de este episodio, ¿cómo creen ustedes que podemos aplicar estas enseñanzas en nuestros días, en este caótico mundo moderno? Pues Epicteto mismo proponía ejercicios muy concretos y quiero dejarles algunos aquí. El primero es que cuando tengan una reacción emocional fuerte durante una discusión o una conversación, pregúntense mentalmente, como lo hemos hecho ya antes, ¿qué estoy asumiendo aquí? ¿Estoy entendiendo claramente lo que se está diciendo? Y ya solo con esas preguntas se han movido al terreno de la humildad.
ya les ha obligado a considerar que quizás su interpretación del tema no es la única posible. El segundo ejercicio consiste en que practiquen escuchar sin preparar su respuesta. Este es un ejercicio muy interesante que algunos, incluyéndome a mí, vamos a considerar bastante difícil. Es algo que a mí me cuesta trabajo, pero cuando alguien les hable, en vez de pensar en lo que van a contestar, permítanse simplemente escuchar y entender. Y hagan una pausa. Como siempre, esa pausa es oro. Esa pausa abre la puerta a la comprensión. Y curiosamente, esa pausa también reduce la irritación y el conflicto que pueda llegarse a presentar. El tercer episodio consiste en que deben aceptar las correcciones pequeñas que se les hagan. Sí, si alguien les demuestra que se equivocaron en un detalle trivial, no se molesten ni se sientan atacados. Agradezcan la corrección, pero no porque por cortesía, pues, sino pues háganlo de corazón. Háganlo genuinamente y con sinceridad, sin rencor. Pero también hay que tener en cuenta algo, ¿no? Cuando nos corrigen, hay que tener en cuenta cómo les están haciendo esa corrección, ¿no? Hay una gran diferencia entre una observación respetuosa, incluso hecha en privado, con consideración, y una corrección humillante o agresiva. Si alguien corrige con respeto, pues reciban la enseñanza con mente abierta. Pero si la corrección viene cargada de burla, si es bullying, desprecio o intención de avergonzarlos, entonces la respuesta debe ser diferente. En esos casos es una oportunidad para practicar ese coraje y esa sabiduría que ya hemos aprendido, manteniendo la calma, protegiendo su dignidad y decidiendo con firmeza, pero con autocontrol, cómo van a responder. La humildad se entrena en lo pequeño, sí, pero también se demuestra en cómo manejamos estas situaciones difíciles de la vida. Y el cuarto ejercicio tiene que ver con que deben mantener un hábito de reflexión diaria. Al final de cada día deben preguntarse qué aprendí hoy. ¿Será que yo actúo hoy como un sabelotodo en algún momento del día? Este ejercicio les devuelve balance y les permite ver y valorar el progreso real. Y sí, ya sé que siempre les insisto con esto del diario estoico y que deben registrar sus pensamientos allí, pero este sí que es verdaderamente importante. Esto es lo que hacían literalmente los estoicos clásicos al final del día. Ellos apartaban un tiempo antes de irse a descansar para responderse este tipo de preguntas. ¿Qué hice bien hoy? ¿Qué hice mal? ¿Qué aprendí? ¿En qué fallé? ¿Qué debo hacer diferente mañana? Etcétera, etcétera, etcétera. Así pues, queridos caminantes, que como ven, la humildad filosófica para Epicteto era una herramienta adicional para encontrar esa libertad interior que buscamos. Porque solo quien reconoce lo que no sabe es quien puede seguir aprendiendo. Y solo quien sigue aprendiendo es quien puede mejorar como persona. ¿Están de acuerdo? Por eso, antes de terminar, quisiera parafrasear lo que dijo Sócrates algunos siglos antes de Epicteto. La verdadera sabiduría comienza cuando reconocemos nuestra propia ignorancia. Esa idea que hoy resumimos como solo sé que nada sé, es el corazón mismo de esta humildad filosófica. Entendamos que muchas veces hay algo más por aprender, que muchas veces hay algo más por escuchar, algo más por observar, antes de que hablemos o de que ofrezcamos nuestra opinión. Y bueno, amigos, hasta aquí este episodio. La próxima semana profundizaremos en otro de los grandes temas de Epicteto. Así que gracias por acompañarme en este primer paso de esta serie. Espero que tengan una linda semana en la que puedan poner todas estas ideas en práctica y si es así, pues déjenmelo saber. Me encantaría leer sus comentarios. Y recuerden siempre que solo esa virtud con la que actuamos en cada momento de nuestras vidas, solo esa virtud abre la puerta a la verdadera felicidad. Chao y feliz semana.